Bueno, vamos a seguir con el tema en el día de hoy. Estamos basándonos en el pasaje en Cantares, capítulo 2, en el versículo 15, donde dice: atrapen para nosotros las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas que están en flor. Y hemos hablado ya en las semanas anteriores que esas zorras pequeñas son esos pequeños pecados que a veces no los tomamos tan en cuenta porque los vemos como que insignificantes, como que no importan, como que todo el mundo lo hace, y sin embargo el Rey del Universo nos hace un llamado de atención a que estas zorras pequeñas echan a perder la viña. Ellas pasan casi que desapercibidas, son casi que invisibles, pero están ahí y están haciendo daño, están echando a perder la viña, y la advertencia es para que prestemos atención a esto. Hemos visto varias de estas zorras pequeñas en los programas anteriores y hoy vamos a hablar de una nueva zorra pequeña que se llama la murmuración. Vamos a hablar de la murmuración, y murmurar es hablar entre dientes, según el diccionario. Es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto. Es conversar con otra persona en prejuicio de una persona que está ausente, censurando sus acciones. O sea que cuando se murmura, por lo general no se habla bien de alguien. Eso es lo que nos está queriendo decir el diccionario. Que la murmuración es cuando tú estás hablando con terceras personas acerca de alguien, pero no estás diciendo de frente a la persona lo que no te gusta, no estás manifestando tu queja con la persona de la que estás hablando, sino que estamos murmurando de las acciones que esa persona está haciendo. Ahora, murmurar en viene del hebreo, que es de la raíz lin, en el Strong 3885, y esto me llamó mucho la atención porque esta palabra significa detenerse, retener y, o quedarse, y eso fue justo lo que pasó. Eh, Vamos a ver uno de los ejemplos que más me gusta, y es acerca del caso de Marián. Marián, la hermana de Moisés y de Aarón, que era una profetisa de acuerdo a la palabra, pero ella no tuvo temor de murmurar, de quejarse. Y esta historia la vamos a encontrar en el libro de los Números, en el capítulo 12 y en el verso 1. Vamos a leer parte de esta historia. Dice: Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, porque él había tomado a una mujer cusita por esposa. Y dijeron: ¿acaso Yahweh ha hablado solamente a Moisés? He aquí que también a nosotros nos ha hablado. Y Yahweh escuchó esto. Si es que el problema es que a veces estamos pensando que nadie nos está escuchando, pero Yahweh está escuchando. Moisés era un hombre humilde, más que cualquier otro hombre en la tierra, dice el verso 3. Y Yahweh dijo repentinamente a Moisés, a Aarón y a Marián: vayan ustedes tres al tabernáculo temporal. Y los tres fueron. Luego Yahweh descendió en una columna de nubes, se detuvo a la entrada del tabernáculo temporal y llamó a Aarón y a Marián, y los dos salieron. Entonces les dijo Yahweh: escuchen ahora mis palabras. Si ustedes son profetas, yo Yahweh me les apareceré en visión, hablaré con ustedes en sueño. Pero no haré lo mismo con mi siervo Moisés, ya que él es fiel sobre toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente, y no con enigmas, y él ha visto la gloria de Yahweh. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces se encendió la ira de Yahweh contra ellos, y luego él se fue. Para cuando la nube se apartó del tabernáculo, he aquí que Marián había quedado leprosa, tan blanca como la nieve. Aarón volteó hacia Marián, y al ver que estaba leprosa, dijo Aarón a Moisés: oh Señor mío, te suplico que no nos tomes en cuenta este pecado, pues nos hemos comportado insensatamente y hemos pecado. No permitas que ella sea como el que sale muerto del vientre de su madre, con su carne ya medio consumida. Entonces Moisés clamó a Yahweh, diciendo: te suplico, oh Elohim, que la sanes. Luego dijo Yahweh a Moisés: si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que se quede durante 7 días fuera del campamento, y después podrá ser readmitida.
Y Marián se quedó fuera del campamento durante 7 días. Por eso el pueblo no continuó el avance hasta que Marián regresó. Fíjate qué importante lo que esta porción de la palabra nos está hablando, porque la murmuración es comparado a lepra espiritual. Y todos sabemos que la lepra es inmundicia. El pueblo de Israel estuvo detenido y acuérdense que la raíz de esta palabra murmurar es detenerse, retener, quedarse, estancarse, pararse allí, ¿no? Y estuvo retenido durante 7 días, o sea, no se pudo proseguir el avance, solamente porque Mariana, a pesar de ser profetisa, a pesar de ser utilizada por el Eterno, no tuvo temor de hablar en contra de Moisés. Y a veces uno piensa, oh, sí, ella lo hizo, pero yo no lo hago. Y lo que pasa es que la mayoría de nosotros nos murmuramos. Y muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta porque es un hábito que a veces tenemos tan arraigado que hasta inconscientemente lo hacemos. Pero fíjate que la murmuración es una zorra pequeña que hace mucho daño y evita ese avance del pueblo. Pero esta zorra lleva siglos filtrada en el pueblo de Israel. Vamos a ir a Josué 9:18 para que veamos quiénes murmuraron y ahí nos vamos a dar cuenta que nosotros también hemos caído en este pecado. Josué 9:18 dice, pero los hijos de Israel no le dieron muerte, ya que los príncipes de la congregación les habían jurado por Yahweh Elohai de Israel, por lo cual la congregación entera murmuraba y contendía contra los príncipes. No era que algunos de la congregación, dice que la congregación entera estaba murmurando. También los escribas y fariseos murmuraron. Ellos eran los que estaban en las cúpulas de la parte religiosa en los tiempos de Yahoshua. Y ellos también murmuraron, porque en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y en el verso 30 se nos dice, y los escribas y los fariseos se quejaban y murmuraban, diciendo a los discípulos de él, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Entonces ahí vemos que ellos estaban murmurando. Ellos no les gustaba que Yahoshua estuviese compartiendo con los publicanos, con los pecadores, y ellos murmuraban debido a esto. Pero no solamente los escribas y los fariseos, porque uno dirá, ay, ves qué hipócritas eran estos escribas y fariseos. No, también los discípulos de Yahoshua murmuraron. Y vamos a Juan en el capítulo 6, en el verso 60 y 61 dice, y cuando lo escucharon, muchos de sus discípulos dijeron, esta palabra es dura, ¿quién podrá escucharla? Entonces Yahoshua, sabiendo dentro de sí que sus discípulos murmuraban respecto a esto, les dijo, esto les causa escándalo. En otras palabras, todos hemos murmurado. O sea, cuando algo no nos parece, cuando algo está fuera de lo que nosotros pensamos, empezamos a murmurar. Pero existe peligro en permitir que la zorra de la murmuración haga nido en nuestras vidas y debemos desalojarla. La murmuración sucede cuando hay descontento, cuando la gente no está satisfecha. O sea, hay alguna situación que no le agrada a alguien, ahí es cuando comienza la murmuración. Por eso vemos ejemplos tan claros como cuando las masas, los pueblos empiezan a murmurar de los gobernantes. Y esto causa revoluciones. Se ha visto en la historia de la humanidad cómo las masas primero comienzan a murmurar y esto desencadena después en una revolución. Pero esto comienza como primero con el descontento y después con la murmuración. Fíjate que esta zorra pequeña puede causar tremendos estragos, tremendo daño solamente por permitirle cabida. También cuando los alumnos están en una escuela, muchas veces están descontentos por la forma como el maestro da las clases y los alumnos en la escuela murmuran del maestro. También los empleados pueden murmurar del jefe.
A veces hay una industria, una fábrica y no están contentos con el sueldo, no están contentos em, con las condiciones de trabajo y comienzan a murmurar, y esto puede desencadenar lo que empieza con un descontento, luego con una murmuración, puede desencadenar en lo que se llama huelga. También los hijos murmuran de los padres. Muchas veces son los hijos los que están murmurando de sus progenitores. Hay descontento se levantan en contra de la autoridad en murmuración. Pero muchas veces ese descontento pasa a la murmuración y después llega lo que es la rebelión, porque la rebelión no llega eh, de primeras. Hace falta un proceso. Primero es el descontento. Después del descontento, la murmuración y finalmente, pues ya el pecado, que es la rebelión, y por supuesto la murmuración también es pecado, pero así sucede, ¿no? Y bueno, también en las iglesias, en las congregaciones también puede pasar. Los miembros de la congregación se ponen descontentos y empiezan a murmurar de sus dirigentes, de sus líderes, de su pastor, y esto ocasiona división dentro del pueblo, lo cual no va de acuerdo a la palabra. Así que esta zorra pequeña, que es pequeña pero es muy peligrosa, y por eso el apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 10. Y fíjate que Yahweh toma muy en serio lo que es la murmuración. Él no lo toma a la ligera. Toma la murmuración muy en serio. En 1 Corintios 10, en el capítulo 1, el apóstol Pablo empieza diciendo: deseo que sepan, hermanos míos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos ellos atravesaron el mar. En el verso 5, y él empieza a relatar, ¿no?, de cuando Moisés pasaron por el Mar Rojo y todo eso. Pero en el verso 5 dice: pero Elohim no se complació en la mayoría de ellos porque cayeron en pecado en el desierto. Dice que cayeron en pecado en el desierto. Pues ¿cuál fue uno de esos pecados? La murmuración. En el verso 8 dice: tampoco cometamos fornicación como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ese fue uno de los pecados que se cometió en el desierto, la fornicación, y por causa de ese pecado 23,000 personas murieron. Pero en el 9 dice: ni provoquemos al Mesías tal como algunos de ellos lo provocaron y perecieron por las serpientes. Y el 10 dice: ni murmuren. Ahí está la murmuración, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Entonces, ¿qué trae la murmuración? Trae juicio, trae muerte. Y dice: pero todas estas cosas que le sucedieron a ellos en el pasado fueron para ejemplo nuestro, dice el apóstol Pablo. Y fueron escritas como una advertencia para nosotros, para quienes ha llegado el fin de las edades. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Fíjate que Yahweh toma en serio este asunto de la murmuración. Él no la toma livianamente. Es un pecado, es una zorra pequeña. Se infiltra en nuestras vidas inadvertidamente, pero lo que sucede es que Yahweh no le gusta y ejecuta juicio, pues cuando empezamos con este pecado de la murmuración. Esta zorra que parece pasar inadvertida, disimulada, está ahí y está echando a perder la viña de Yahweh, y Yahweh no lo va a permitir. Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 11, se nos dice: no hablen mal unos de otros, no murmuren unos de otros, hermanos míos, porque el que murmura contra su hermano o censura a su hermano, contra la ley habla y censura la ley, porque si tú censuras la ley, no eres uno que se pone por obra la ley, sino su juez. Entonces aquí el apóstol Santiago esta vez nos está diciendo, no es el apóstol Pablo, sino el apóstol Santiago, también nos hace la recomendación de que no debemos murmurar. Tampoco debemos olvidar, sin embargo, que muchos van a murmurar de nosotros, porque de repente sucede que tomamos muy en consideración estas palabras y decimos: bueno, ya no voy a murmurar,
Pero pasa a veces a la inversa, y es que van a murmurar de nosotros. Y esto nos puede herir muchísimo. Fíjate que de Yahoshua todos murmuraban. Los discípulos, los escribas, los fariseos, los vecinos, todos murmuraban de Yahoshua. Por lo tanto, también debemos esperar que de nosotros hagan lo mismo. Si de Yahoshua murmuraron, si somos discípulos de él, debemos esperar que también hagan lo mismo con nosotros, que murmuren de nosotros. Pero el apóstol Pedro nos dice en segunda de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 12, dice, pero, pero estos, no es en segunda de Pedro, es en primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el verso 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, fíjate que dice que murmuran como si ustedes fueran malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y en el 15 dice, porque esta es la voluntad de Elohim, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En otras palabras, ¿cómo vamos a contrarrestar a aquellas personas que están murmurando de nosotros? El apóstol Pedro nos está diciendo que de acuerdo a nuestra buena manera de vivir, que seamos ejemplo para que la boca de ellos sea callada. Sin importar que murmuren de nosotros, debemos permanecer fieles, intachables en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, para hacer callar la boca de estos murmuradores. Entonces vamos a dejar el tema hasta aquí en el día de hoy. Es tremendo esto lo que acabamos de estudiar acerca de la murmuración. Y amados hermanos, pues primero que tenemos que pedir perdón al Eterno al haber caído en este error, y tenemos que enderezar nuestro caminar y hacernos la firme disposición de no volver a caer en este error pensando que lo tomamos muy livianamente y sin entender que Elohim está escuchando todo lo que hablamos en secreto. Puede ser que estemos tratando de ocultarnos para hablar de nuestro hermano, de nuestra hermana, pero Elohim en lo secreto también está escuchando, así que tenemos que tener temor de lo que estamos diciendo y desalojar esta zorra de la murmuración de nuestras vidas. Vamos a terminar entonces con una oración. Gracias, Padre Celestial, por esta hermosa palabra. Gracias te doy, te glorifico, Padre. Te pedimos perdón si hemos caído en la murmuración. Abacadosh, te pedimos que esta zorra pequeña de la murmuración salga de nuestra vida, que no le demos cabida en nosotros, sino que la echemos fuera. Y que si vamos a hablar algo, Padre, sean cosas de edificación, cosas que convienen a la santidad tuya, Padre, cosas que convengan a la santidad. Danos temor, Padre, para nosotros temer delante de tu presencia antes de abrir nuestra boca a hablar en contra de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de nuestra hermana. Que tengamos temor, Padre Celestial, antes de hablar de nuestros dirigentes, antes de hablar de nuestros jefes, antes de hablar o murmurar de aquellas personas que están también en autoridad sobre nosotros. Abacadosh, ayúdanos, Padre, a entender que es tu santa y perfecta voluntad que todos estemos sujetos los unos a los otros, y que es tu perfecta voluntad que nosotros seamos obedientes en todo. Gracias, Yahoshua, te lo doy por esta palabra en tu nombre precioso. Amén y amén. Bueno, amadas hermanas, aquí las dejo entonces y nos vemos la próxima semana. Seguimos adelante con este programa Herederas del Reino. Shalom, shalom.